la atención primaria en guardia de un paciente o de los pacientes que se presentan con dolor de torácico de cualquier índole. O sea, que el paciente viene y te dice, me duele el pecho, que es lo que generalmente dicen. Bueno, con respecto a esto, la intención es dar herramientas para la atención primaria de este problema y principalmente basarnos en la atención del paciente en tres pilares fundamentales, que sería la anamnesis del paciente, el examen físico y los métodos complementarios con los que podemos contar en cada institución. Como está enfocado para la gente en guardia, creí oportuno hacer algunos gráficos que no fueran tan complicados y empezando con los diagnósticos diferenciales, repasando un poquito esto de que podemos tener muchas situaciones clínicas que nos lleven a tener un dolor precordial. Obviamente que el objetivo es hacerlo velozmente o lo más rápidamente posible. Bueno, un paciente con dolor, bueno, acá hay zonas marcadas, no está del todo con mi acuerdo, pero más o menos para tener una idea. El dolor precordial, cuando el paciente lo refiere retroesternal, es cuando más tenemos que prestar atención porque vendría a ser un dolor más bien de tipo típico. En el dolor retroesternal tenemos que hacer hincapié en diagnósticos diferenciales. Acá nos figura en este gráfico algunas otras entidades patológicas como la pericarditis, como las arritmias cardíacas que también pueden dar dolor precordial. También es muy común de ver el reflujo gastroesofágico, que puede dar un dolor precordial importante, dolor referido en hipocondrio derecho, en región epigástrica, que es muy frecuente, y en la región epigástrica hay que hacer diagnóstico diferencial con pericarditis, con algún problema de reflujo esofágico también. Bueno, y una serie de diagnósticos diferenciales. En el hombro izquierdo ya es más típico, pero hay dolores incluso de la fosa ilíaca izquierda o derecha que reflejan en los hombros. Duele el hombro y el problema está abajo. Bueno, hay que hacer un examen físico con respecto a eso exhaustivo. El dolor en el brazo izquierdo es muy sugestivo también de enfermedad cardiovascular. Bueno, eso sería más o menos. Después hay un diagnóstico diferencial muy importante que es el dolor referido a la espalda y que hay que combinarlo con otros elementos del paciente, como sería la anamnesis de sus antecedentes personales patológicos, que habría que hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con disecciones aórticas que duelen en el pecho y duelen en la espalda. Podríamos explicar más o menos los signos y síntomas, pero me parece que nos extenderíamos demasiado, no sé qué piensas. Bien. Bueno, vamos a pasar a otra de las diapos que preparé. No, No. no, eh, no, esta que dice síntomas, poneme esta, mira. Abrí donde está, más abajo. Ahí. Bueno, síntomas. ¿Qué síntomas? Entendido por síntoma como algo que es subjetivo del paciente. El paciente te dice me duele. Nosotros no podemos saber si le duele. Sí podemos investigar cuánto le duele, cómo le duele, con qué lo compara, cuánto hace que le duele. Entonces empecemos.
¿Qué síntoma tiene? Me duele el pecho. ¿Cuánto hace que le duele? ¿Hace 10 minutos? No dirigir tampoco el interrogatorio, que es algo que no es beneficioso. Tratar de que el paciente hable, pero sin decirle uno le duele hace una hora, no. Ver que el paciente se puede expresar, ir guiándolo, pero no referenciándolo. Entonces, esos síntomas para nosotros en el dolor torácico, el mayor temor o el mayor resquemor que uno tiene es en la enfermedad coronaria, por un simple hecho, que es el que nos puede llevar la vida del paciente en un abrir y cerrar de ojos. Entonces hay que tener en claro y rápidamente esto. ¿Cómo vamos a hacer la semiología de ese dolor? Preguntando tres cosas fundamentales. ¿Cuánto hace que empezó y cuánto duró? ¿Qué intensidad tiene el dolor? Hay pacientes que entienden bien lo que es escalonar del 1 al 10, otros no, hay que explicárselos. Y si se acompañó ese dolor o no de síntomas, de otros síntomas que ya vamos a explicar, y también si calmó en cuántos minutos, cuánto te duró ese dolor. Esos tres preguntas y esa forma de abordar el tipo de dolor que tiene el paciente son fundamentales para que vayamos descartándonos si estamos ante un problema coronario o de otra etiología que nos puede dar más tiempo para investigar. Los síntomas asociados son importantes. ¿Cuáles son los más comunes de ver? En un paciente que está durmiendo, por ejemplo, y tiene un dolor precordial y se despierta y te dice, me sudé todo. Hay estudios hechos que la sudoración profusa es el síntoma que más se combina con la mortalidad. Eh, Otros síntomas asociados son náuseas, palpitaciones, falta de aire muy importante que puede ser transitoria. La paciente le oprimió, le dolió, se isquemió, le faltó el aire y se dio. Por la causa que sea, teniendo intervención externa o porque se acostó y hizo reposo y bajó la oxigena, o sea, aumentó la oxigenación porque disminuyó el gasto, pero es muy importante los síntomas asociados, como estaba diciendo, el síntoma se que más se asocia a mortalidad, si nos enfocamos en dolor precordial, es la sudoración profusa y sobre todo si esa sudoración el paciente te dice, mojé la cama, mojé la almohada. Hace poco tuvimos un caso donde el paciente se despertó con dolor opresivo, típico sudoración, llamó a la vecina de arriba, le dio estatinas y siguió durmiendo. Y bueno, pasó su infarto al otro día consulto, pero bueno, tuvo suerte. Bueno, continuando con esos tres pilares que pusimos ahí, vamos a los antecedentes personales patológicos. Eh, Antecedentes personales patológicos, que hay factores muy importantes que nos van a orientar o no hacia una patología cardíaca. Por ejemplo, si a mí me dice el paciente es diabético, pongo una cruz roja. Hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo. Bueno, creo que todos sabemos esos síntomas. Los más coronarios y los que tienen mayor correlación con enfermedades coronarias son dos entidades. Esas entidades serían la diabetes y el tabaquismo. Eh, Hipertensos, obesos, personas con otro tipo de personalidad también, pero siempre que tenemos un paciente diabético, se abre un gran interrogante y debemos prestar mucha más atención que cualquier otra antecedente patológico. La anamnesis clínica no termina en qué enfermedades tiene usted. También podemos preguntar qué medicación toma. Eso nos puede ayudar a guiarnos en el diagnóstico.
y también los antecedentes heredofamiliares, porque por ahí hay pacientes jóvenes que tienen sintomatología torácica, dolor precordial, y no tienen un antecedente preciso, pero sí tienen una genética que lo que lleva al antecedente familiar. Bueno, no me quiero extender demasiado con esto. Esos serían los pilares fundamentales de la semiología que tenemos que practicar en la guardia ante un dolor torácico. Después vienen, vamos a pasar los métodos complementarios que nosotros podemos usar. No sé si se desea. Bueno, que ahí no los puse, pero tenemos, bueno, por un lado el examen físico, otra gran herramienta que es el el electrocardiograma, perdón, que debe hacerse con prontitud ante un dolor torácico que sospechemos que sea de esa etiología. Y el laboratorio, que si disponemos de de acuerdo a la institución en que estemos, vamos a tener algunos marcadores biológicos que nos pueden ser de mucha utilidad. De todos modos, lo más importante es la clínica del paciente. ¿Pasó? Sí. Decime, ¿esta? Sí, puede ser esa. Como estábamos enfocados en tratar de explicarles a la gente que está acá en PFO y que está en guardia, que están iniciando, los PFO me refiero, se me ocurrió que sería bueno hacer un leve repaso de la característica ósea, lo que es las ondas un electrocardiograma normal, porque mal podemos interpretar un electropatológico si no recordamos lo que es el electronormal. El complejo QRS conocido ya, donde la onda P representa la despolarización de la aurícula, el segmento PQ, eh, representa el retraso que sufre la corriente eléctrica en el nódulo, ¿no es cierto? AB, el complejo QRS que nos representa la despolarización ventricular y la onda T que nos representa la repolarización ventricular. No me voy a detener porque están ahí. Después yo les voy a pasar todas estas cositas si les sirve. Están las medidas y los tiempos normales y los voltajes normales que estas ondas puedan tener. Cualquier alteración de estas ondas en un contexto de un paciente coronario tiene que tratar de ser interpretadas lo mejor posible para un diagnóstico más certero. Bueno. Bueno, es otro ese, Mati, pásalo nomás. Vamos a ir a este cuadro. Mírame, ese, que lo tengo acá. Bueno, yo voy a ir al revés porque voy a mirar primero el cuadro y después vamos a tratar de ir desglosándolo. Este es un cuadro donde se representa el dolor torácico en un paciente que lo primero que hacemos es ver que ese dolor, por supuesto, sea no traumático, o sea, que no sea de golpes o ningún trauma, es un dolor torácico que es de origen no traumático. La evaluación inicial de este paciente, ya la volvemos a repetir, el cuadrito más o menos dice lo mismo: anamnesis, exploración física y electrocardiograma. Con respecto a la exploración física, quiero agregar que es muy importante tomar los signos vitales. Uno,
tocarlo, el pulso, sentirlo. No nos podemos guiar por un oxímetro que a lo mejor nos da 200, 300, porque si hay que tocar el pulso, que nos va a dar mucha información con respecto a regularidad, con respecto a la dureza o si lo podemos percibir o si es un pulso que está apenas filiforme, eso nos va a dar información. La tensión arterial también es muy importante en el diagnóstico diferencial del dolor de pecho irradiado hacia el dorso, es muy importante que los pulsos y las tensiones arteriales se tomen de ambos miembros, ¿no es cierto? Para descartar otras patologías. Bueno, vamos a continuar con esto. Em, bueno, una vez que nosotros recibimos el paciente, hicimos todo eso, tratamos de orientarnos hacia si es una patología coronaria o no, si tenemos factores de riesgo y demás, tenemos que hicimos electrocardiograma. El electrocardiograma nos puede dar básicamente mucha información, pero básicamente acá vamos a analizar dos tipos de informaciones. Si el segmento ST del electrocardiograma está aumentado, eso tiene que ingresar directamente a unidad coronaria porque es un electropatológico en el contexto clínico del que venimos hablando, ¿no? Paciente con factores de riesgo, con dolor precordial y demás, más un una alteración del segmento ST, directamente se dirige el médico de guardia y si es que no fue antes, a unidad coronaria a presentar ese paciente. Si el segmento ST da deprimido, creo que puse después algunas imágenes de ese tipo de electros, da deprimido y hay T negativas, nos lleva a que hagamos un segundo paso. Si el paciente clínicamente está estable, hemodinámicamente esté estable. ¿Qué significa que hemodinámicamente esté estable? Que no esté hipotenso, que no esté súper hipertenso, que no esté súper taquicárdico, que hemos descartado ya arritmia por el electro. Si el paciente está estable, nos da tiempo a ir pidiendo los marcadores biológicos. CPK, CPK-MB, que es lo que la mayoría de las instituciones cuentan, y las troponinas. Si tuviéramos de alta sensibilidad sería mejor, pero bueno, la troponina que haya, ya sea de corte cualitativo o cuantitativo, nos va a ser muy útil con ese paciente. Si no, hasta ahí llego. Si nos va para el otro lado, o sea que ese electrocardiograma nos dio normal, y el dolor era típico, barra típico, ¿qué tenemos que hacer? Esperar y repetir el electro. El electro lo repetimos más o menos 20 minutos. He vivenciado tener pacientes infartándose en presencia con electros normales y que en un momento el electro cambia. Esos cambios dinámicos del electrocardiograma son muy importantes e indican que algo está pasando, porque el electrocardiograma es una herramienta que no es pasiva, es dinámica. O sea, cambia de acuerdo al momento clínico y a lo que le está pasando al paciente. Bueno. A ver, para no desobedecer el cuadro. Si el dolor no nos parece un dolor no coronario, porque nosotros clínicamente hemos evaluado el paciente, no es diabético, no es hipertenso, no tiene antecedentes patológicos, el dolor no es típico, y un montón de cosas más, vamos a irnos a pedir una placa de tórax, otros métodos complementarios y estamos ya muy seguros de que no se inclina con todos los criterios que tenemos que poner para seguir este algoritmo. Si esas troponinas, vuelvo al otro, alta y diagnóstico en este paciente que el dolor nos dio todo negativo, electro, de anamnesis, todo, se nos tiene que ver. Eh,
Si la CPK o CPK-MB o troponina da negativa, obviamente el paciente tiene que entrar porque está sufriendo un evento coronario agudo, por lo general. Y si da negativa, se repite el electro y, como digo yo, lo curvamos, o sea, Perdón. sí, En la primera, si es perdón. positiva, ingresa. Si es positiva, dije negativa, me Sí, equivoqué. no importa, pero para aclarar un poco, bueno, solo ese detalle nada más, Claro, si es sí, positiva ingrese y si es a negativa ver, no se lo egresa al paciente, sino se lo observa en la guardia y vuelven a repetir voy a el volver electro y las con cosas. ese eje patológico que Perfecto. podíamos tener dos partes. Si el electro nos da con supradesnivel del ST y lo estamos viendo y el paciente tiene clínica, no hace falta ya pedir en la guardia ningún tipo de análisis, nada. Tiene que entrar a la unidad coronaria. Eh, y si el electro nos da con infra del ST, ya sea poco, mucho, T negativas, que a veces son crónicas, pero a veces pueden ser agudas, indicar algún tipo de isquemia, ahí en ese caso, como decía antes, el paciente está estable, se le piden las enzimas. Bien, Si el paciente está inestable y no sabemos para dónde disparar, obviamente que tenemos que asegurar el paciente primero. Eh, Después, si las enzimas esas nos dan positivas, el paciente ingresa. Porque no me quiero adelantar al otro gráfico, pero ya estaría siendo un síndrome coronario agudo sin elevación del ST con enzimas positivas, sería un IAN sin elevación del ST. bien. Pero bueno, y si nos dan negativas y el paciente tenía clínica, estoy por Sería acá, acá. claro, tenía clínica el paciente y estamos, ay, ¿cómo me va negativo? Y le repetimos el electro, le repetimos las enzimas, las troponinas, y si alguna de estas nos da positiva o el electro nos cambia, o sea, un cambio dinámico, aunque sea mínimo, se ingresa. Si nos vuelve a dar negativa, si el electro es normal y demás, bueno, eso se hace una repetición a las 6 a 9 horas, que es lo que yo decía de curvar, y si, bueno, se considera, se va a hacer una evaluación y se da el alta sanatorial del paciente. Bien, Se lo manda a cardiología, que le hagan la prueba de esfuerzo, que le hagan todos los otros métodos que podemos seguir para ver qué pasó. perfecto. Estaríamos ahí. No quise seguir con esto porque me pareció que Está está perfecto. fuera de contexto. No sé quién estará unido, pero pido disculpas porque yo soy clínica y estoy ante un gran cardiólogo, un gran terapista tratando de explicar síndrome coronario. Eh, Bueno, soy clínica. Perfecto. ¿Y queda alguna diapo más, Sí, Doc? hay varias, pero Bueno, pero ¿te queda algo para comentar? eh, Nos quedan unos minutitos de conexión yo para saber si genero un link más sí, o... no, no, podemos hacerlo en una segunda instancia, Perfecto. otro Bueno, pedazo. Con respecto a esto, la recomendación es no sobreestimemos y no subestimemos los dolores torácicos. A los que tenemos muchos años atendiendo pacientes y tenemos experiencia, nos es un poquito más fácil. No es fácil eh, llegar a un diagnóstico rápidamente. Hay que tener criterios, hay que ser ordenados y hay que tratar de tocar los pacientes, de tomarles el pulso, de tomarles uno la presión y si hay que hacer 3 veces electro, se hará. Y bueno, nos queda colgadito un poco el tratamiento, que tenía algo preparado. yo creo Si el que doctor dispone en un próximo paso, sí, yo creo que por ahí para que no meter todo en una sola, es un tema. comprimido, porque es un tema muy complejo y largo, yo antes de darle la palabra al doctor Ugeo, porque nos interesaría mucho saber, aunque sea que él culmine la charla, estos 7 minutos que quedan, primero que todo te quiero felicitar Ay, gracias. excelente, sí. Porque creo que ustedes no la están viendo, a todos los que están ahí, pero es un placer haberla escuchado a la doctora en persona, porque la doctora no leyó absolutamente Nada. nada,
Lo que dijo lo dijo naturalmente y con toda la voz de su experiencia y creo que ha apuntado a cosas que habla de su experiencia en estos pacientes, porque alguien que no tiene experiencia no se hubiese expresado así. La verdad, realmente me ha sorprendido porque aunque usted, que todos lo vemos, han sido fotos las que ha cargado y a veces uno espera que tenga la super presentación en PowerPoint. Fíjense que no hace falta nada para hacer una clase digna de haber sido escuchada y la verdad te súper felicito. Gracias, muchas gracias. Creo que ha He recalcado puesto y mi esfuerzo. además les voy a mandar un estudio que acabo de ver porque en mi vida escuché que la sudoración profusa se aumente, aumente la mortalidad del No, paciente con infarto. No, no, no. no la aumenta, se asocia Bueno, con la asociación cuál de de, los síntomas de la emergencia cardíaca bueno, está más asociado a más alta mortalidad y es la sudoración perfecto. profusa, Acabo de fría. encontrar un estudio Sí, mientras sí. vos hablabas porque me llamó profundamente la atención y lo voy a mandar para compartirlo y lo voy a leer porque realmente me llamó mucho la atención. Y si quieren lo desarrollamos la próxima. Le voy a dejar al doctor Dame un Ungelo. segundo para decirle a ustedes, por supuesto, y a la gente que nos está escuchando, que esta información yo la obtuve, o sea, la preparé de guías españolas de la Sociedad Española de Cardiología del año 2023, o sea que por ahí le falta alguna cosita, pero Ah, bueno. excelente, excelente. Doctor, No, quiero recalcar lo de la doctora, primero repitiendo algo que siempre digo en los pasillos en el sanatorio. Cuando están en la guardia y evalúan un paciente con dolor precordial y le hacen todos los estudios que dan negativos, 2 de cada 10 pacientes que usted mandaron a la casa con esa sintomatología y con todo negativo vuelven con un infarto o se mueren en la casa. Lo que habló la doctora del interrogatorio y el examen físico es para prevenir y poder capturar y salvar a esos 2 pacientes. Tienen que tener claro que dolor precordial es sinónimo de enfermedad coronaria activa, en una cascada isquémica donde el dolor forma parte del peldaño. Que el paciente tenga dolor precordial con electro normal, con troponinas normales, descarta la posibilidad de un infarto hiperagudo, pero no descarta el diagnóstico de enfermedad coronaria severa. Y eso se llama angina inestable. Por eso, todo paciente con dolor de pecho típico, con electro normal, con enzimas normales y factores riesgos positivos, aunque no sean todos, tiene que ser internado al menos preventivamente. El segundo tema, el diagnóstico de los infartos, es para otra clase, pero el dolor precordial con factores de riesgo y que sea típico, tiene que ser internado bajo el título de angina inestable de reciente comienzo o de acuerdo a las características clínicas. Lo demás creo que ha sido perfecto en lo que ha dicho la doctora, nada más para agregar. bueno, muchísimas Muchas gracias a los dos. No gracias. sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos quedan unos 3 minutos y medio. Ahí vi que Flora, activaste el micrófono. Yo quería consultar porque, bueno, estoy acá en la guardia y voy y vengo, hay un Y par tengo un de ahí paciente, dice. momentitos que me ¿Entró el perdí. electro? Estoy acá yendo y viniendo como puedo, porque Decino. tengo acá un par de pacientes en cama fría. Quería saber para esos momentitos que me perdí si hay alguien pudo grabar la clase y me la podría pasar para volver a repasarla. Está grabada, se está grabando la clase y va a haber a una encargada en subir todas las clases al canal de YouTube que vamos a generar y ya se estará dando cuenta quién va a ser la encargada de esa tarea, que está reposando su tobillo lesionado y le vamos a dar una Rodilla de tarea Matías. muy particular a la doctora Abril. Bueno, ¿Cómo están? Buenas Excelente. tardes. Ningún problema. bueno, después hablo con vos, Abril, para ver cómo podemos, vos ustedes que se dan mucha maña para que queden grabadas. Yo tengo grabadas las clases y me gustaría que las podamos compartir para el resto que no pueda asistir en vivo. Dale, Bueno, Mati, perfecto. ¿alguna preguntita más? De mi parte no creo que salvo que me perdí alguna cuestión, creo que fue bastante conciso.
está bueno para unificar criterios, pero también uno saber qué actitud tomar cuando llegan estos casos que son súper comunes acá por La Guardia. Así que, bueno, ampliaremos. Bueno, sí, la idea es que a partir de estas clases a los autores puedan ir redactando breves como guías o algoritmos simples para manejo interno y que todos nos podamos guiar y hablar en el mismo idioma. Entonces, evitar estas cuestiones de roce y que todos sigamos como una línea, ¿no? Obviamente van a ser revisados esa información y creo que es interesante para que todos nos vamos actualizando. Siempre adaptadas todas estas medidas a la institución donde ejercemos, que creo que es interesante. Bueno, les agradezco Excelente. mucho. Felicitaciones a la doctora Filippi. Bravo. Hola, Flor, gracias. Bueno, gracias, doctor Ujedo. Gracias, Gracias, doctora doctora. Filippi. Excelente. Gracias a todos los que se sumaron y que están ahí conectados a pesar de la hora. Un abrazo. Mañana tumores de colon. Hueva la mano. Bueno. ¿Cerró?